Hola, ¿cómo están? Bueno, fíjense, bienvenidos nuevamente al live de actualidad jurídica. Hace unos minutos estaba preparando un live con una mesa redonda que se estaba desarrollando con el Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y Espacial. Pero pues por cuestiones del internet se cayó la comunicación, lamentándolo mucho. Debe estar grabado en su página de YouTube y posteriormente lo voy a revisar para dar ciertas consideraciones que se han hablado en ese momento en esa mesa redonda. Fíjense, cuando comencé el live yo estaba hablando sobre la pandemia y esta cuarentena que ha generado estragos totales económicos y sociales en la sociedad, en especial el sector aeronáutico, que ha sufrido muchísimo y creo que es el sector más golpeado por esta cuarentena, visto por la prohibición de los estados y de los gobiernos del mundo de generar una prohibición de salida de los países, especialmente de las casas de nosotros los seres humanos, para tratar de evitar la propagación del COVID-19 y que no aumente esa curva de infección. Todo esto principalmente para evitar que el sector salud no colapse en los distintos estados. Fíjense que en el sistema de salud más adelantado, o que tenga mayor desarrollo, también tiene sufrimiento también a la hora de que una gran cantidad de personas vayan al mismo tiempo a los centros sanitarios para ser revisados o ser diagnosticados por COVID-19. Eso generaría que otros tipos de enfermedades o condiciones como un parto o una persona fracturada, una persona que tenga otro tipo de problemas de salud no pueda ser atendido por el colapso de las mismas. Esto ha generado de alguna manera pues la falta de traslados de pasajeros por vía aérea. Fíjense. Ya varias empresas de aviación, creo que son 7 o 5, si no me equivoco, no he revisado las últimas tendencias, se han declarado en quiebra o se han declarado en atraso financiero para poder combatir de alguna manera el embate económico por la falta de vuelo y tener sus aeronaves en tierra. Otras líneas aéreas han tenido que entregar nuevamente a su dealer o a su arrendatario las aeronaves nuevamente, aeronaves que estaban en contrato de arrendamiento para la explotación de rutas aéreas. Esto ha generado pues costos, pérdidas de dinero multimillonarias por las líneas aéreas en lo que va de la pandemia. Los panelistas que están hablando en la mesa redonda del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y Espacial, concuerdo totalmente con ellos en el sentido de que los estados, los gobiernos y las mismas instituciones aeronáuticas deben de colaborar financieramente para el reimpulso de la aviación. Un ejemplo puedo decir, los aeropuertos deben de dar ciertas concesiones económicas a la hora de establecer sus tarifas a las líneas aéreas para estar y operar en los aeropuertos. Los handling o los servicios en tierra también tienen que reformular sus costos para el mantenimiento y ayuda en tierra de las aeronaves. Los FOD o las empresas que se dedican al despacho de aeronaves también tienen que de alguna manera colaborar con las líneas aéreas en un primer momento para el impulso nuevamente de la aviación. Igualmente el apoyo total en materia de facilitación por parte de los gobiernos para que las aeronaves de estas empresas de aviación puedan volver al aire sin mayor impacto económico. Ese es el primer punto que yo pudiese de alguna manera explicarles a ustedes este impacto económico que ha generado el COVID-19 y la pandemia a nivel del mundo. España y la Comunidad Europea en especial ha sufrido muchísimo en estos 5 meses que ha habido de cuarentena o distanciamiento social en los distintos países y que ha repercutido totalmente en los destinos turísticos.
Esto me llevaría entonces a un segundo punto. Cuando esta cuarentena, que ya está en proceso de levantamiento, en España hablan de un escalamiento paulatino y poco a poco de las medidas de distanciamiento social. Igualmente aquí en Venezuela ya se está haciendo cierto distanciamiento, se está levantando la cuarentena sanitaria. Creo que aquí en Venezuela están hablando de 5 días de distanciamiento vigilado y 10 días nuevamente de cuarentena para evitar ese aumento del pico de infección. Igualmente en otros países están aplicando más o menos lo mismo. Esto va a generar de alguna manera que las empresas de aviación comiencen, las líneas aéreas de transporte aéreo puedan de alguna manera ya ir preparando los objetivos para las operaciones aéreas. Pero genera un segundo punto, que es lo que iba a entrar a hablar en este momento. El punto es el mantenimiento preventivo y la revisión de los mantenimientos de las aeronaves antes de ponerlas en vuelo. ¿Por qué? Porque las mismas aeronaves, teniendo tanto tiempo en tierra, deben ser inspeccionadas, deben ser revisadas y deben ser recertificadas para las operaciones seguras. Aquí estamos hablando entonces de la seguridad operacional. Los mismos fabricantes de las aeronaves, cuando las aeronaves tienen cierto tiempo sin volar, el manual de procedimiento el manual de mantenimiento le exige una inspección por parte de las OMAs o las organizaciones de mantenimiento aeronáutico para la certificación de su aeronavegabilidad. Para lo que hayan escuchado y por primera vez esta palabra aeronavegabilidad, la aeronavegabilidad es la condición técnica apropiada y segura para realizar un vuelo, según lo especificado por el fabricante, por la normativa técnica o por el manual de mantenimiento. Y es la autoridad aeronáutica la que certifica que esos trabajos de mantenimiento se le hicieron adecuadamente y emite un certificado de aeronavegabilidad o un certificado de aprobación de mantenimiento adecuado según lo que diga el fabricante. Ese mantenimiento previo, antes de ir al vuelo, genera también unos costos elevados porque son de estricto cumplimiento para garantizar la seguridad del vuelo y no se vaya a caer un avión por una falla que haya llegado o una falla sobrevenida por la falta de vuelo o estando estacionada en los aeropuertos o a donde el explotador haya decidido dejarlas en tierra mientras haya durado este proceso de cuarentena. Posteriormente, bueno, imagínense, ya estamos hablando de una erogación de dinero, una inversión de dinero para volver a poner las aeronaves en el aire. Y el tercer punto ya lo hablo del punto de vista social, del punto de vista de la confianza, del punto de vista del ser humano, que generaría esa intención del pasajero de volverse a montar en una aeronave para ser trasladado a otro país, en una aeronave donde los pasajeros están muy, muy, muy cercanos y pudiese generar un temor de infección de COVID-19. Efectivamente, ya las líneas aéreas y los operadores aeroportuarios han generado ciertas opiniones de cuál sería la mejor manera de operar una aeronave. Están hablando de operar las aeronaves al 50% de su capacidad de vuelo. Otras ideas están hablando de colocar unas pantallas transparentes entre una aeronave, entre un pasajero y otro para evitar la contaminación. Pero es muy cierto también que otro punto de vista, que simplemente con la mascarilla y con las protecciones adecuadas se puede generar un vuelo seguro para evitar una infección de COVID en la cabina. También es importante destacar que el sistema de aire acondicionado, eso es claro, para que estén claros y puedan transmitir la información para que generen utilizar otra vez y llegar a la confianza nuevamente de montarnos en un avión para vuelos internacionales. Es importante destacar que las aeronaves tienen equipos que limpian y purifican
el ambiente dentro de una cabina. Eso quiere decir que por ahí está escuchando a un panelista hoy en la mesa redonda, que ese sistema es muy parecido al utilizado en los sistemas de presurización de aires acondicionados y de limpieza ambiental de los quirófanos que son utilizados para ser operados. Eso quiere decir que hay una gran reducción fuertemente dentro de las cabinas de utilizar un ambiente extremadamente limpio. Y lo importante de todo esto es que los operadores aéreos puedan establecer políticas yo lo diría, de cabina estéril o de cabina limpia, de cabina que genere de una manera esa confianza de parte de los pasajeros de ingresar y comprar un boleto aéreo para ser transportados por vía aérea. Y el cuarto punto, que es el que quería tocar en este live, sería la intención de viaje. Fíjense que nosotros en aviación podemos categorizar al pasajero en distintos tipos. El pasajero frecuente, el pasajero que vuela con la familia, el pasajero de turismo, el pasajero que vuela para fines profesionales o fines de su trabajo, y están esos tipos de pasajeros que de alguna manera utilizan la aviación para ser transportados a vía internacional. Pero toca algo muy importante, que son los destinos turísticos, y quedaría ya por parte de los estados de generar de alguna manera volver a incentivar el turismo dentro de sus estados para que los destinos turísticos comiencen a los grandes destinos turísticos. España es uno de los países más importantes en materia de turismo y creo que vive casi en su totalidad de los ingresos del turismo, igual que México y muchos países que tienen como primera entrada económica, son ingresos económicos de los gobiernos, es el turismo. Entonces quedaría estos 4 puntos fundamentales para generar el resurgimiento de la aviación nuevamente. Inicialmente, que los estados hagan ciertas contribuciones en aporte o reducciones de los impuestos para parte de las líneas aéreas para reimpulsar nuevamente la aviación, los operadores aeroportuarios que dan ayuda en tierra, valga decir los aeropuertos y el personal de tierra que dan ayuda a las aeronaves para repostar combustible, para limpiar el avión, para hacerle mantenimientos preventivos previamente al vuelo. O sea, todo es handling, le decimos nosotros en aviación, ese handling que de alguna manera tenga una consideración en sus contratos para que volver otra vez al reimpulso de la aviación. El combustible, por supuesto, es un tema muy importante, los costos del mismo. Mi proposición sería hacer un análisis de la reducción de los costos iniciales para hacer una operación un poquito más económica y poder reimpulsar la aviación, y posteriormente queda por parte de las líneas aéreas hacer los mantenimientos respectivos de las mismas aeronaves antes de ponerlas en el aire, lo cual también genera un gasto bastante elevado por obligación de las normas técnicas aeronáuticas establecidas para la protección de la seguridad operacional. Mal podría una línea aérea obviar el mantenimiento de las mismas y poner una aeronave en línea de vuelo sin hacer las revisiones pertinentes previas antes de ponerlas en el aire, porque ha durado suficiente tiempo o más, en este caso de la pandemia, 5 meses, 4 meses, la aeronave en tierra, y pudiese generar algún tipo de daño, aumenta esa probabilidad de un accidente aéreo, es una condición de peligro que próximamente lo pudiésemos analizar en otros live, esos conceptos de peligro y de riesgo que creo que lo hemos hablado en el live anterior con mi amigo William Dugarte. Y el tercero, pues, generar la confianza, y comenzar a hacer una política de marketing directa a los pasajeros de cómo funciona un avión, cuáles son los sistemas que tienen las aeronaves para esterilizar la cabina.
Y es muy cierto, las líneas, las cabinas de las aeronaves, las aeronaves presurizadas con aire acondicionado tienen sistemas que limpian el ambiente de la cabina y la esterilizan. Y, por supuesto, utilizar las medidas preventivas personales, utilizar las máscaras durante toda la mascarilla o el tapaboca en toda la totalidad del vuelo, e igual utilizar guantes si es posible. Ahí quedaría por parte de la línea aérea de hacer una inversión de otorgarle mascarillas y guantes a los pasajeros simplemente con la entrega del boarding pass, de alguna manera para garantizar el ambiente limpio y pulcro dentro de la aeronave. Igualmente los aeropuertos. Los aeropuertos también tienen una gran responsabilidad sobre las materias sanitarias, donde los aeropuertos deben de crear políticas fundamentales para mantener limpio y esterilizado las áreas estériles de los aeropuertos. Cuando hablamos de áreas estériles, hay que recordar que los aeropuertos, no quiero profundizar mucho en la parte técnica aeroportuaria, pero solamente podemos decir que tiene dos grandes sectores, el área pública y el área estéril o la área de tránsito. Entre la área pública y la área estéril, la área de tránsito, hay unos pórticos de seguridad, que es lo que ustedes cuando pasan, que le hacen la revisión de los rayos X y ese sonido del pitico cuando uno tiene un hierro o algún artefacto que suene. Eso es para garantizar cuando el pasajero entre al área estéril o al área de seguridad del aeropuerto no tenga algún tipo de artefacto o equipamiento que pudiese poner en riesgo la seguridad física o la seguridad contra la interferencia ilícita, contra secuestro o colocación de bomba. Bueno, se puede utilizar ese espacio de seguridad cuando pasamos del área pública al área estéril, de entregar de alguna manera en el área de seguridad de los aeropuertos un ambiente pulcro y limpio para garantizar de alguna manera la disminución de infección por COVID y generar la confianza de los pasajeros que vamos a ser transportados por vía aérea. Ya inicialmente en la primera escalada que está haciendo ahorita los gobiernos van a permitir vuelos nacionales dentro de los territorios, o lo que hablamos nosotros, el cabotaje. Y posteriormente se va a ir discutiendo la posibilidad de hacer vuelos internacionales. Ya la Comunidad Europea es clara al decir dentro de sus estatutos que los vuelos dentro de la Comunidad Europea son vuelos domésticos o son vuelos regionales. Y igualmente dentro de los estados hay vuelos regionales dentro de las mismas ciudades, dentro de las fronteras de un país. Entonces, bueno, quedaría ya en el proceso de escalamiento de estas medidas de levantamiento de la cuarentena, que va a ser muy larga. Para mi criterio va a pasar de agosto y un poquito más. Pudiésemos ir levantando de alguna manera la aviación y permitir que este medio tan importante para el comercio y el transporte de personas pueda generarse y pueda volver otra vez a su normalidad en los meses venideros. Evidentemente no va a ser las mismas operaciones con que nosotros estuvimos acostumbrados a montarnos en un avión, y los procedimientos sanitarios también van a ser modificados. Yo creo que vamos a estar en espera próximamente de las modificaciones de las normas y métodos recomendados internacionales emitidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, en modificación de los anexos en materia de sanidad o de medio ambiente, el anexo de aeropuertos, el anexo de operaciones de aeronaves y posiblemente el anexo anexo 17 en materia de seguridad de la aviación. Todo eso van a ser modificados porque ya la aviación y el mundo nos dimos cuenta que somos totalmente vulnerables para unos virus tan fácil de propagar, aunque efectivamente tiene un índice de mortalidad muy bajo, pero tiene un índice de infección bastante alto. Entonces, aquí lo importante es que los sistemas sanitarios no colapsen y entremos todos pues dentro de la armonización. Ok, bueno, con este live me despido inicialmente, lo voy a dejar en el IGTV para que posteriormente mis escuchas y mis amigos en el live puedan verlo nuevamente. Bueno, ya volvió la señal de YouTube con la mesa redonda
del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y Espacial. Voy a hacer posteriormente un resumen del mismo para todos ustedes. Espero que les haya gustado estas palabras sobre las posibilidades de levantar nuevamente el sector aeronáutico después de la pandemia. Hasta luego.